Hola amigos, son muchas las historias que se han dicho sobre la pandemia en Venezuela. Hoy vamos a conocer una de ellas. No se trata de una historia personal, de una historia individual, es la historia de una empresa y no es otra que la del Hotel Eurobuilding. Vamos a conversar con Tachi Molina Díaz, gerente general de esta cadena hotelera, quien nos va a dar sus impresiones y su experiencia de lo que significó este primer año de pandemia en Venezuela desde el punto de vista del hotel. Sobre un área de 82.000 metros cuadrados, se inició en 1982 la construcción del Hotel Eurobuilding Caracas, abriendo sus puertas en febrero de 1989. En la actualidad, dispone de 617 habitaciones y cuenta con 560 trabajadores. Tachi Molina, directora corporativa de los hoteles Eurobuilding. En agosto del año pasado, en una entrevista que te hicieron en Globovisión, tú dijiste lo siguiente. Debemos aceptar que hay una pandemia y que nos cambió la vida. Y en la medida que la aceptamos, vamos a tomar de esto un gran aprendizaje. ¿Qué significó para el hotel la llegada de esta pandemia a Venezuela en 2020? Bueno, fíjate que siempre que me hacen esa pregunta, me hace una vez más llamado a la reflexión. Recuerdo en ese momento que lo dije y te puedo decir hoy, después de ya casi transcurrido un año, que sin duda la pandemia vino a cambiar nuestras vidas. Hoy estoy en tu entrevista sin tapaboca, pero ya para mí es un accesorio normal, ya lo uso sin ningún tema de que, ay, que me ahogo, no, al contrario, ya casi que te puedo decir que es parte de mi vida. Pero además en el hotel sí nos cambió la vida completamente, porque mira que en un momento nosotros, por ejemplo, siempre veíamos mucho movimiento en los salones y esa era una fortaleza para mí. Y en este momento te podría decir que mira cómo hay que verificar la fortaleza, porque lo que en un momento fue mi fortaleza hoy es mi debilidad, porque tengo 22 salones que son cerrados y que era para nosotros digamos como un valor agregado. Y hoy, aunque lo sigue siendo, no de la misma manera que antes, porque los salones cerrados no están funcionando. Entonces nosotros solamente tenemos 3 salones abiertos y todos los demás son cerrados. Otra cosa que nos cambió es que veías mucho más movimiento de personas en el lobby, pero tuvimos que hacer el distanciamiento social y entonces implica que hay menos personas que pueden estar más cercanas. En la piscina, que siempre veíamos una cantidad de personas, el aforo se redujo a 50 personas. Entonces sí implicó un cambio muy grande, pero sobre todo implicó algo que es la concientización de que la pandemia va a durar mucho tiempo. Porque así la vacuna llegue, tú ves que todos los días descubren que hay una cepa nueva, que no es compatible con la que está. Y yo creo que en la medida que seamos conscientes de que la pandemia llegó y que nos cambió y que debemos cambiar nuestro switch, que eso que antes nos molestaba, por ejemplo, yo no voy a hacer un teletrabajo porque es complicado. No, el teletrabajo vino para quedarse. Eso que antes uno decía, no, es que yo no quiero usar más aquel famoso Skype, pues ahora es el Zoom, el GoMeeting y se volvió el streaming. O sea, ya es tu día a día. O sea, ya la vida sin esa herramienta ya no tiene sentido. Porque es más fácil, por ejemplo, en mi caso, te puedo comentar que ir a Buenos Aires no lo puedo hacer. Yo tengo mis reuniones con todo el equipo semanalmente vía Zoom y siento que es igual. Y además hago que me recorran el hotel con la cámara. O sea, es una cosa que me tocó aprender. Vete con la cámara del Zoom y vamos a recorrer el hotel, que tenía que hacerlo en persona. Entonces, sí, y además como yo sé los sitios típicos que quiero ver, por favor, enfoca en la esquina, enfoca hacia arriba. Entonces, ha sido un aprendizaje para ellos y para mí, y sí, sin duda alguna nos cambió la vida y creo que nos seguirá cambiando todavía. Estamos hablando de que este recorrido que hablas de Argentina es porque es parte de la cadena en la cual tú representas. Sí, claro, yo manejo los 10 hoteles que tenemos, que es Caracas, Maiquetía, Maracay, El Tigre, Puerto Ordaz, Barinas, Coro. Y esos son los 7 que tenemos aquí en Venezuela. Y en el exterior tenemos en Miami, tenemos en Quito y tenemos en Buenos Aires. Entonces, claro, tenía antes que viajar cada 3 meses a visitar los hoteles del exterior y mensualmente los hoteles de Venezuela. Y por supuesto, como la pandemia no me lo permite, entonces hago mis recorridos vía cámara. O sea, es una nueva forma de hacerlo. Que, por favor, ve la cámara, colócala aquí, colócala por allá. Y eso ha sido para mí también, digamos, otro aprendizaje, recorrer un hotel vía cámara. Hace poco, fuera de cámara, me decías que
parecía que el venezolano no aprendía de las experiencias, es decir, un año antes, estamos sobre la fecha del segundo año después del apagón y ahí estamos a pocos días de un año del inicio de la pandemia. El venezolano es probable que se haya quedado anclado, pero para el hotel, haber pasado por el apagón, haber luego pasado por la pandemia, me dices que son cosas diferentes. ¿Por qué para ti fueron hechos tan diferentes y tan distintos? Bueno, yo creo que ha sido diferente, Juan, y gracias por la pregunta. Es porque mientras Venezuela sucedían cosas como el apagón, nosotros inclusive muchas personas, y te lo digo por experiencia, que venían al hotel y no estaban pensando en el apagón, estaban pensando es cómo me conecto. Imagínate tú cómo la digitalización a nosotros nos ha arropado de tal manera que, bueno, estamos en la era digital, ciudadano digital. Y la gente no buscaba el tener el agua o la luz, buscaba era mi conexión con internet en ese momento. Solo que la gente venía aquí y decía, lo primero que, usted tiene internet, ¿verdad? Quiero internet. Increíble. Pero además, mientras a nosotros en Venezuela nos han pasado tantas cosas, el mundo siempre estaba caminando. O sea, mientras aquí no había luz, no había agua, el mundo igual caminaba. En este instante, el mundo paró primero inclusive que nosotros. Y a nosotros nos parecía como todavía mentira de que la pandemia iba a llegar a Venezuela. Y hoy todavía pensamos, como tenemos esta metodología de 7 y 7, todavía la gente piensa como que, mira, en otros países siempre es radical. Y nosotros no tenemos sino 7 días 7 días radical y 7 días flexible. Y la gente piensa que entonces eso tampoco es verdad. Entonces, la verdad que una invitación, como le digo, es que aceptemos que la pandemia está, porque eso nos va a permitir mejorar realmente como seres humanos, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar cada uno, buscar nuestra mejor versión, saber que cada uno de nosotros tiene su falla, pero también tiene su fortaleza, y saber que Venezuela es un país que ha sufrido mucho realmente, pero que también merece un gran aprendizaje, y yo creo que tenemos que ir en esa vía, en aprender para mejorar, para avanzar. En la medida que aceptamos, avanzamos, crecemos y encontramos esa mejor versión que todos debemos tener. ¿Cómo aplicarlo a estos más de 1.800 trabajadores, el número exacto me lo vas a decir ya, a los cuales, como bien lo has reconocido públicamente, les conoce sus nombres a cada uno? ¿Cómo se aplica esto que me acabas de decir con tantas personas, tan diferentes caracteres, ya como jefa pues, de un conglomerado tan grande? Bueno, yo básicamente me considero su líder, su facilitadora, su influenciador interno. Yo creo que una de las cosas importantes que todos debemos hacer es siempre escuchar al otro, porque nosotros por naturaleza siempre escuchamos con la intención de responder, no de entender lo que la otra persona nos dice. Y en la medida que vamos comprendiendo lo que la persona nos quiere decir, es mucho más fácil. De hecho, a nosotros nos pasa mucho que alguien a veces te viene a decir, mira, Juan, te venía a contar tal cosa, y a veces tú hasta lo detienes. Sí, ya yo sé lo que me vienes a decir. Y cuando vienes a ver te iba a decir otra cosa. Yo creo que el aprendizaje que todos debemos hacer y que a mí me ayuda mucho es que yo cada vez que me siento con una persona de mis asociados, que se llamamos a nuestros trabajadores, es escuchar qué me quiere decir, comprender por qué me está diciendo eso, y en la medida que lo comprendo le doy una mejor solución, y lo buscamos inclusive a veces entre ambos, ni siquiera yo no tengo la solución, a veces la tienen ellos en sus manos, y en la medida que lo voy comprendiendo es mucho más fácil buscarla. Creo además que tenemos que empezar a escuchar desde la humildad, desde el saber que o sea, nosotros no tenemos todas las respuestas, y que además siempre hay dos verdades, la tuya y la mía, porque depende cómo tú lo ves y cómo yo lo veo. Entonces, bueno, cómo entender tu mirada y cómo que tú entiendas mi mirada y juntos busquemos una solución. Yo creo que así va a ser mucho más fácil. Ese ha sido, si me preguntas cuál ha sido mi éxito con mi gente, es eso, el aprender a escucharlos y además escuchar sus razones. Porque el hecho de que él tenga sus razones que no sean las mías no significa que él no tenga su razón. Más allá de las medidas de bioseguridad, del distanciamiento social, que son estas cosas que te las vas a encontrar o acá en el hotel o en el supermercado o en donde tú te dirijas, va a haber ese stand. ¿Qué cosas que en este transcurrir de casi un año de la pandemia se han internalizado en el hotel? Mira, esto es ahora, es parte del hotel. Mira, es concientización una vez más de esto. Por ejemplo, hacer una habitación antes se tardaba uno entre 45 minutos y 50 minutos. Ahora te tardas 2 horas. Porque ahora no solamente limpiamos, sino que desinfectamos, sanitizamos, pero además sanitizamos entonces todas las áreas. Entonces antes tú de repente la alfombra la aspirabas, pero no, ahora también tengo que utilizar para que el ácaro o el sucio que quede ahí, o sea, hay que sanitizar esa alfombra también. Pasa otra cosa, que cada vez que antes nosotros siempre las habitaciones las utilizábamos todas, ahora una habitación sí, una no.
para evitar que la persona de al lado esté al lado tuyo. También eso implica, por supuesto, menos ocupación, porque, bueno, también la ocupación no está en sus tiempos como reales de fuera de pandemia. Pero también tenemos otro sistema, y es que tú haces la habitación y una persona sale hoy, yo la ocupé hoy, sales, yo tardo 48 horas en volver a entrar. Entra un equipo, la desinfecta, la cerramos, y después 48 horas después es que entra un equipo a limpiarla. Antes una persona se iba y automáticamente uno hacía la habitación. Entonces ese tema de internalizar nosotros eso y de concientizarlo cada día es mucho mejor. Y el tema de que nosotros todos cargamos gel en el bolsillo para usarlo y colocarnos, el tapaboca por supuesto, el lavarnos las manos. De hecho, cuando alguien llega al hotel y no tiene estos implementos, nosotros se los entregamos en recepción. Entonces el uso, por ejemplo, de la tarjeta, ya la gente casi no usa la tarjeta de débito o de crédito para pagar. Entonces, también hemos utilizado otro sistema a través del celular, una aplicación para que la persona pueda pagar directamente sin tener que traer o dinero o alguna tarjeta para usarlo. Entonces sí hemos cambiado muchísimas cosas que antes no las aplicábamos y que hoy ha sido, digamos, como el nuevo renacer de la pandemia. Dijiste que Venezuela llegó tarde, o llegamos tarde a este tema de la pandemia, y parecía que era mentira que íbamos a vivir esto. Pero revisando a tu Instagram del Eurobuilding, hace un año aquí se iba a hacer un evento llamado Inconcert 80 con Karina, como entre varios artistas. Estaba el evento de Jerry Rivera. Todos estos eventos que eran a partir del 20 de marzo, o en esa fecha, fueron cancelados casi al inicio del decreto de la cuarentena. Es decir, llegamos tarde, pero las medidas se empezaron a tomar a tiempo, ¿no? Sí, de hecho las medidas se tomaron a tiempo, y tanto es así que nosotros internamente ya en abril teníamos todo nuestro protocolo de bioseguridad. Cuando hablo de repente tarde, y hoy todavía lo digo, es porque hay gente que todavía no cree en la pandemia, hay gente que quiere andar sin tapaboca, hay gente que no quiere, que no cree en el distanciamiento social, hay gente que siente como que esta metodología que hemos utilizado en Venezuela, que yo no creo que haya sido mala, porque de verdad que hemos sido uno de los países que menos contagio ha tenido, que sean 7 flexibles y 7 restringidos, la gente siente como que no es verdad. Entonces, que tomamos las medidas tardes o tempranas, yo creo que en el sentido de que todavía ya la pandemia en febrero, en diciembre, en China ya se sabía, en febrero ya España estaba un caos, Italia estaba un caos, y nosotros todavía estamos pensando, ¿nos llegará a nosotros? Y todavía hay personas que se preguntan, ¿y de verdad llegó? Entonces a eso me refiero que tardía, porque y cuento una anécdota, que uno de los eventos que se cancelaron, que era el 28 y el 29, Jerry y Karina, uno de los empresarios ya me estaba llamando el 20 de abril para decirme, dame fecha, porque el evento ya va. Yo decía, mira, pero es que hay una pandemia, tú no ves lo que pasa en Europa. Me dice, sí, pero eso aquí no va a durar. Entonces sí creo que quizás a nosotros nos costó mucho como aceptar y entender que sí hay una pandemia. Con el personal, hubo un adiestramiento, esa dificultad de entenderlo también se traslada a los trabajadores de pronto. ¿Cómo fue manejar eso en los primeros 3-4 meses del 2020 en este tema de la pandemia? Claro, no, sin duda, Juan, somos seres humanos, y la persona con la que trabajo yo igual son seres humanos, igual que tú, que yo, y además trabajamos con gente para gente, y así como a mis asociados al principio les costó muchísimo el tema de las habitaciones. Pero jefa, ¿por qué tenemos que cerrar 48 horas? Pero si yo la limpio bien. No, hija, porque ahora no limpiamos y sanitizamos, desinfectamos. Bueno, pero yo lo puedo hacer ya. O sea, fue un tema, y todavía, te confieso, nosotros colocamos un precinto en la puerta que indica que ya esa habitación fue sanitizada. Y hay algunas que me dicen, jefa, pero ¿para qué vamos a colocar eso si ya yo lo hice? Y yo, por su seguridad y la mía. O el uso de tapaboca, por tu seguridad y la mía. Entonces sí nos costó muchísimo, inclusive el tema de que querían trabajar adentro y no afuera. Mire, pero vamos a abrir el restaurante aquí adentro. Yo, no, vamos a hacerlo afuera por tu seguridad. Acuérdate que el cliente que viene, tú no sabes si no está. De hecho, nosotros hicimos inclusive pruebas que le hacíamos a nuestros asociados cada 21 días. Porque nosotros tuvimos una época que venían 50 personas, trabajaban 15 días, y 50 personas venían cada 15 días. Justamente casi durante todo el año, para no tener todo el personal, porque obviamente la ocupación bajó muchísimo. Y no queríamos tener, o sea, aquí en Caracas solamente habían 560 trabajadores. Entonces no podíamos tener 560 trabajadores aquí internamente con una ocupación tan baja como estaba, porque también igual teníamos que cuidarnos nosotros. De hecho, nuestro eslogan es cuidamos de nosotros para cuidar de usted. Mantener el personal durante todo este tiempo con tan baja ingreso de huéspedes fue complejo, ¿no? Para ustedes. Sigue siendo complejo porque todavía la ocupación no está, bueno, es difícil porque acuérdate que no hay vuelos internacionales,
pero además la gente tampoco quiere viajar. Y acuérdate que el segmento de turismo fue uno de los más golpeados, si no es el más golpeado, porque nadie se quiere montar en un avión, nadie quiere ir a un hotel, nadie quiere montarse en un crucero, nadie quiere ir a un restaurante cerrado. Entonces eso implicó, por supuesto, un cambio para nosotros, no solamente a nivel de ocupación, sino también a nivel de estructura. Entonces sí, es cierto y te lo confieso, muchas personas dijeron, mire, yo prefiero irme a quedarme de repente en mi casa. Obviamente tuvimos que llegar a un acuerdo con ellos, pero todas las personas que están en su casa, que hoy por hoy siguen estando en su casa, les seguimos pagando su salario. Nosotros nos vimos en la obligación, por tanto, incrementos del dólar que hubo, en hacer muchos ajustes salariales, porque, bueno, la verdad que si nos ponemos a ver, un salario mínimo no llega ni $1, entonces imposible pagarle a una persona menos de 30, 40 dólares, y sin embargo, sabes que eso realmente no alcanza para nada en este país. Pero bueno, yo creo que la gente también se ha reinventado mucho. Y yo creo que, si me preguntas qué la pandemia, además de todas estas enseñanzas saludables y de seguridad que nos ha enseñado, yo creo que la gente se ha reinventado muchísimo. La gente ha buscado formas, metodologías, sistemas de crear nuevas cosas que le permitan vivir mejor. Y yo creo que eso es una cosa fundamental de esta pandemia. Cuéntanos un poco sobre esa decisión que tomaron de encender algunas habitaciones, hacer un corazón y poner la palabra fe. Cuéntame cómo fue llegar a eso. Bueno, mira, en eso queríamos mandar como un mensaje a nuestros, digamos, a nuestros clientes, a Venezuela, que en la vida las cosas suceden, pero siempre pasan. Y la pandemia también pasará, y también nos habrá enseñado y nos dejará algo muy valioso para todos. Entonces queríamos decirle, mira, primero de corazón estamos con ustedes, los queremos, los extrañamos, porque queríamos que vinieran al hotel, y tengan fe, porque la fe no se razona, simplemente se siente, se vive, y cuando tú tienes fe, las cosas funcionan. Y yo, no me importa la religión en la que tú creas, simplemente ten fe en esa religión en la que tú profesas, en la que tú crees. Pero la fe siempre va a mover, te va a impulsar a hacer cosas diferentes. Y el mensaje era, de corazón, que lo extrañamos, lo queremos muchísimo, y tengan fe que vamos a salir adelante. Y estoy segura que pronto también saldremos adelante de esto. ¿2021 te da algunas señales en ese sentido? Mira, yo creo que sí, yo creo que el hecho de que ya la vacuna esté ya rodando en muchos países, que ya pronto también nos esté llegando a nosotros, yo creo que sí, pero sobre todo la fe de que si te la colocas, colócatela con fe, no te la coloques que te va a dar 20.000 cosas, porque a nosotros nunca nos explicaron para qué era la vacuna de la viruela o la rubiola, y te la colocabas. Y es más, ni tenías ni siquiera la opción de decir sí o no, porque estabas pequeño y te la colocabas. Entonces también a veces nos hacemos muchas objeciones, que si la vacuna no me va a servir, y si no crees, no te sirve. Yo creo que hay que tener mucha fe, porque no importa de dónde venga la vacuna, creo que hay muchos médicos, muchos biólogos, muchos científicos trabajando en buscar una solución a esto, y que además no ha sido la única pandemia que ha existido en el mundo. Entonces creo que tenemos que verlo de forma positiva, no verlo de forma negativa, de que nos vamos a enfermar más, de que no va a ser saludable. Yo creo que ya muchas personas se la han colocado, y bueno, hay que seguir el ejemplo. Yo creo que eso es importante. Como decía Bolívar, el ejemplo que Caracas dio. Tu jefe es tu huésped. En este año que ya cumplimos del primer año de la pandemia, ¿has visto algún cambio en tu jefe, o sea, en tu huésped? ¿Es distinto al previo a la pandemia? Mira, el dueño del negocio, y siempre será mi jefe, es el cliente, porque él es el que paga mi salario, por él vivo, por él estoy aquí, porque los propietarios hicieron el hotel, pero si los huéspedes no vienen, mi cliente no viene, pues no tiene sentido realmente tener el hotel abierto. Sí, realmente sí han cambiado, y sobre todo yo creo que se han vuelto un poco más rebeldes, en el sentido de que les cuesta mucho querer usar el tapaboca, porque lo que hablamos antes, hay mucho tema de no concientización de lo que pasa. Pero creo que por encima de todo esto está la enseñanza. Yo creo que en la vida todo se consigue cuando lo haces con amor, cuando lo haces con pasión, y cuando vas y te diriges a él dulcemente y dices, mire, por favor, para cuidar de usted y cuidar de mí, ¿se puede poner el tapaboca? Y dice, bueno, está bien, pero es que a mí no me pasa nada. Yo digo, bueno, para usted no, pero a lo mejor a mí sí. Entonces creo que la enseñanza es que cuidarnos nosotros para cuidar del otro. Y yo creo que sí es una tarea titánica para todos, porque a la gente le cuesta mucho usar. La verdad que le cuesta mucho usar el tapaboca, y le cuesta mucho ir a lavarse las manos a veces, o usar el gel. A veces, mire señor, pero ahí hay gel. No, pero a mí no me gusta, porque me seca las manos, o porque es muy pegajoso, o tiene mucho alcohol. Siempre buscamos una excusa para realmente estar conscientes que tenemos que cuidarnos. Ya para finalizar, Tachi, el futuro de la hotelería en Venezuela, la realidad que vivimos, la dolarización, todo esto que has nombrado, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva?
Bueno, mira, yo creo que este año nosotros estamos confiados de que en el segundo semestre las cosas deben mejorar. De hecho, nosotros estamos haciendo un hotel en Puerto La Cruz y queremos abrirlo este año porque tenemos que abrirlo realmente el año pasado. Pero bueno, con la pandemia obviamente tuvimos que paralizar la obra. Y realmente está casi listo, está en lechería y nos gustaría y estamos enfocados en que de verdad en el segundo semestre, así sea para octubre, deberíamos abrir el hotel en lechería. Nosotros seguimos apostando por el país, creemos en este país, creemos en la gente. Este es un trabajo de gente con gente y es un trabajo muy lindo. De verdad, Juan, a mí las satisfacciones que me ha dado este trabajo han sido maravillosas, han sido únicas, irrepetibles, no solamente por el tipo de gente famosa que la gente pueda pensar, no, está esa persona que trabaja conmigo el día a día, que cada día me da una lección, que digo, wow, pensé que me la sabía, resulta que siempre me digo todos los días, no me la sé, no me la sé, sigo aprendiendo. Entonces, yo creo que sí va a haber un cambio, yo creo que sí tenemos que pensar positivamente y no porque la gente dice, bueno, pero es que no puedes vivir en Narnia o no puedes. No, yo creo que hay que estar tener los pies bien firmes, pero siempre pensar que en la vida todo pasa, que esta no es la primera pandemia que ha existido en el mundo, que van a existir, inclusive todavía sigue una nueva cepa por ahí, pero yo creo que en la medida en que crees que las cosas van a cambiar y tú trabajas para que ese cambio se dé, va a estar. No te puedes pensar que hay un cambio que da en tu casa todos los días sin hacer nada. Como te decía anteriormente, la pandemia nos invitó a reinventarnos. Y eso es lo que hacemos todos los días en el hotel, reinventándonos para darle nuevas opciones al cliente, que el cliente pueda decir, vale la pena ir al Eurobuilding, a los Eurobuilding, y nosotros siempre vamos a estar con los brazos abiertos para darle la bienvenida y recibirlos en esta su casa. De verdad que súper agradecida de tu tiempo el día de hoy. Vamos a agradecerle también a la audiencia que se va a conectar contigo, a darle las gracias. Le enviamos un abrazo virtual también para que estén siempre contigo, que apoyen, que hay muchas cosas en Venezuela que se pueden hacer juntos y yo creo que en la medida en que todos nos apoyemos va a ser mucho más fácil llevar el país.